Continuamos en Sudamérica. Cientos de agricultores peruanos volvieron a bloquear este miércoles la carretera panamericana en el norte del país en rechazo a la nueva ley agraria que aprobó el Congreso y que, entre otros puntos, otorgó un bono del 30% sobre el sueldo mínimo a los trabajadores agroindustriales. El Congreso de Perú aprobó este martes una nueva ley agraria tras casi un mes de protestas. El acuerdo se produce después de la maratónica sesión de 15 horas celebrada este lunes. Con esta ley, los parlamentarios mejoran las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector agrícola, pero los agricultores rechazan que el incremento de sus salarios se haya dado mediante un bono y no como parte de su remuneración fija, lo que impide que se incrementen los beneficios sociales que reciben. Vamos ahora a Lima, Perú. Allí nos atiende el señor Daniel de la Torre Ugarte. Él es profesor de la Universidad del Pacífico y economista agrícola. Señor de la Torre, gracias por atendernos. Como acabamos de mencionar, el Congreso ha aprobado una nueva ley que concede más beneficios a los trabajadores, pero muchos han vuelto a protestar. ¿Por qué el descontento? Buenas tardes ante todo. Es una ley que lamentablemente no beneficia a nadie. Por un lado, no cubre las expectativas de los trabajadores y por otro lado, también los productores agrícolas han manifestado que inclusive estos niveles de aumento son para ellos muy onerosos y pueden significar un retroceso en la actividad agroexportadora. Entonces, este es el resultado de tratar de reemplazar una ley en 30 días sin la negociación, sin el conocimiento, sin el análisis suficiente, ni el involucramiento de las partes, es decir, de los trabajadores y de los empresarios. Esto ha sido básicamente una decisión conversada en el Congreso, que ha sido principalmente el resultado de una actitud populista antes de una actitud que trate de resolver el problema integral del sector agroexportador. Profesor, el régimen agrario de los últimos años es visto como un pilar de las exportaciones peruanas. ¿Cuál es el problema? ¿Han sido los trabajadores excluidos de los beneficios? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que han habido dos elementos. Uno, que es el crecimiento tan grande del sector exportador, tan rápido, tan acelerado, tan exitoso, se podría decir, que ha generado que una gran cantidad de trabajadores se movilice de diferentes partes del país. En esa movilización de trabajadores hacia las zonas productoras han incurrido en la utilización de muchas formas de contratación informales que no han velado por el respeto del derecho de los trabajadores a un trabajo decente. Es más, creo yo, una actitud que puede ser, o una situación que puede ser negociada entre las partes. Sin embargo, el gran error del sector exportador es que en los últimos 20 años no permitieron una organización de los trabajadores. Entonces, el día de hoy, en los cuales se espera una negociación entre trabajadores y empresarios, no hay un vínculo que pueda llevar a esa conversación porque los trabajadores no están organizados. Entonces, ese ha sido un elemento muy difícil en estos 30 días para poder acercar a las dos partes. Profesor Daniel de la Torre Ugarte en Lima, muchas gracias por explicarnos lo que ocurre en torno a estas protestas que se registran en el Perú. Muchas gracias. Hasta luego.